En este caso, el hueso del carpo, porque voy a buscar principalmente, es un deslizamiento circular. ¿Hacia dónde? Hacia dorsal o hacia palmar. Así de simple. Entonces, por ejemplo, en la tabaquera anatómica, ¿qué hueso encuentro? El escafoide. Y si el escafoide me dirijo hacia distal, ¿qué segundo hueso del carpo encuentro? Trapecio. Entonces, encuentro la tabaquera anatómica, le puedo pedir a ella que haga el gesto de ahí está evidencia. Fíjense, tabaquera anatómica. Entonces, con una mano voy a localizarme en el escafoide y con la otra voy a hacer la pinza en el trapecio. Lo ideal es sentir la línea que existe o la relación que existe entre el escafoide y el trapecio. Y para eso encuentro el escafoide, me dirijo hacia el distal, encuentro la interlínea y de la interlínea sé que tengo el trapecio. Pero tienen que practicar eso con paciencia para empezar a sentir todas las interlíneas del carpo, porque obviamente son líneas articulares muy pequeñas y muy finas. Pero por lo general, es que ustedes tienen el escafoide y un dedo arriba está el trapecio. ¿Ya? Como referencia. Desde allí puedo fijar el escafoide, tomar el trapecio y mover el trapecio. Puedo moverlo hacia dorsal o hacia palmar. Y la otra opción, en la misma posición, es fijar trapecio y movilizar escafoide. También lo mismo, hacia dorsal o hacia palmar. Es cortito. Simplemente eso. Y lo otro que es importante es que no voy a hacerlo con los dos lados lateralmente como si nada, porque si no es mucha la tensión en la cual estoy sometiendo los ligamentos intermembranosos que tienen estas articulaciones. Se puede hacer eso técnicamente con cada uno de los huesos del carpo. Tenemos escafoides. Nos dirigimos hacia segundo o tercer dedo. ¿Quién encontramos en la primera fila? Como pillería, igual extra, ustedes podrían generar, ya, en el caso ya no se nota, pero en la mayoría de las personas cuando generamos la flexión se forma como una especie de solevantamiento cachino. Ese es el semilunar. ¿Ya? ¿Sí? Cuando tú haces la flexión, acá se produce una especie de quiebre. No en todas las personas, en la mayoría. Cuando se produce ese quiebre, ustedes saben visualmente que ese es semilunar. Okay. En el caso de ella no se produce, así que definitivamente tengo que buscarlo. Entonces, vengo el escafoide, voy hacia el externo, o medial, dependiendo de cuál es el punto de referencia que tengo, y encuentro el semilunar. ¿Ya? El semilunar, si ustedes lo palpan por dorsal, sienten que es bien redondito, bien redondeado. Esa es una clave también para saber que está en él. Entonces, yo podría bloquear el escafoide, ¿sí? Y movilizar el semilunar. En este caso, yo ocupo esa pieza, porque necesito más espacio. Hacia palmar o hacia dorsal. O podría eventualmente, si quiero, ponerme en esta zona y fijar hueso grande. Y como tengo fijo el hueso grande, puedo movilizar el semilunar hacia dorsal o hacia palmar. Y lo estoy diciendo al revés de lo que estoy haciendo. Ustedes me entienden, ¿verdad? Hacia palmar es que dirijo el vector para arriba y hacia dorsal que dirijo el vector hacia dorsal. Y nuevamente no es que yo esté moviendo el hueso grande en relación al semilunar los dos al mismo tiempo. ¿Sí? En consecuencia, si es que tengo el semilunar también que puedo dejarlo fijo, podría eventualmente movilizar el hueso grande, que ustedes lo pueden distinguir de un punto de vista palpatorio porque va a ocupar más espacio que el resto de la estructura. ¿Ya? Entonces, fijo el semilunar y podría movilizar parcialmente
van probando, el hueso grande es el hueso que menos se mueve, porque es un ancla en la mano, porque por ahí pasa el eje de la mano. Tanto como en el pie, en la segunda cuña, acá es el hueso grande, así que es el que tiene más limitación del movimiento. Si sigo hacia externo, ¿con quién me voy a encontrar en la primera fila? Piramidal. Y en la segunda fila, si es que ya vi el hueso grande, ganchoso. Entonces, podría fijar el ganchoso y movilizar el piramidal, que ese ustedes sí lo van a sentir con bastante movimiento. Lo mismo, hacia dorsal o hacia palmar. Y en el caso contrario, movilizar el ganchoso y dejar fijo el piramidal hacia dorsal y hacia palmar. ¿Okay? Esta posición es buena. ¿Ya? Si ustedes lo quieren hacer en esta posición, yo les recomiendo para los huesos del carpo que están más asociados al radio. Y supinación, principalmente yo la ocupo si es que quiero movilizar otro hueso que está acá, que nos falta, que es más chico y a veces poco útil. A veces considerado como poco útil. El pisi, no piri, porque el piriforme es un músculo que está en la zona glútea. ¿Ya? El pisi. Entonces, el pisiforme a veces es considerado más que nada una osificación del cubital anterior. ¿Ya? Y yo lo puedo encontrar aumentando la extensión, si es que quiero, si es que me es difícil. O si no, simplemente me voy a la zona más prominente del área hipotenar. ¿Ya? Y ahí voy a sentir un choque óseo. ¿Sí? Ese hueso no tengo que dejar fijo nada en relación. ¿Ya? Yo lo puedo mover libremente. ¿Hacia dónde? Hacia externo, hacia medial, hacia distal o hacia próximo. ¿Sí? ¿Para cuándo sirve? Si es que, como dato clínico, en el caso de que yo tenga un síndrome de túnel carpiano. Les va a servir porque van a poder movilizar y liberar un poco el retináculo anterior. Como dato clínico típico. ¿Ya? Lo puedo tomar con una pinza y movilizarlo en ambos sentidos. ¿Ya? O si no, podría hacerlo con un solo dedo. Ahí. ¿Ya? Lo importante es que igual lo haga suavecito y no se carguen mayormente, porque de todas maneras si no podrían generar algún tipo de sintomatología radicular por la presión, ya que el túnel del carpo igual está cerca. Y ustedes acá mismo, si que se van distal al pisiforme, pueden encontrar el gancho del ganchoso. Ahí. Y pueden presionar un poquito. ¿Está bien? Si es que al presionar genera algún tipo de síntoma radicular, es porque lo más probable es que esa persona tenga algún síndrome del túnel de Bouillon. Que se forma en la conexión que hay entre el ganchoso y el pisiforme. Porque ahí hay otro ligamento que va a unir ambas estructuras. ¿Ya? Así que el pisi es chico, pero igual es bueno. Eso con el carpo. Después están los movimientos globales que pueden tener la relación carpo-metacarpiana, pero que ese principalmente no se ve desde un punto de vista artroquinetico, sino que en realidad lo que se ve es movilidad general. ¿Ya? En cada uno de los metacarpianos. Así, hacia dorsal, hacia palmar. Ese es más general y más fácil de realizar. ¿Ya? Y que va a tener que ver también con disminuir el arco palmar o aumentar el arco palmar. Eso es más global. Y sí se puede analizar en el caso del pulgar. ¿Ya? Porque el pulgar es especial. ¿Ustedes se acuerdan cómo es la superficie articular de la trapecio metacarpiana? No es plano. Es una silla montada. Y como es una silla montada, en una dirección va a actuar bajo la ley cóncava convexa y para la otra dirección va a actuar de forma convexo cóncava. ¿Ya? Y ese es un tema igual importante y que hace la diferencia. Entonces,
trapecio metacarpiano. Encontré el escafoide, luego el trapecio, y de ahí al metacarpio. ¿Cuándo actúa cóncavo convexo? ¿Para la ABD o para la flexión? Cóncavo convexo. ¿Se lo recuerda? ¿Es la ABD? ¿Seguro? Cóncavo convexo, no convexo cóncavo. ABD es ya, flexión. Miren, primero vamos a hacer la superficie anatómica para que la vean, porque además acá hay un ejemplo bastante gráfico que les puede servir. O por lo menos sirvió en los chicos de fisiología articular. Acá. Mira, si ustedes se fijan, este es el caso de la ABD. Rodamiento y deslizamiento en sentidos contrarios, que es lo que yo les decía. Y esta es la flexión de la extensión. A mí me interesa que se fijen en el monito con el caballo y el jinete. Que eso yo lo encuentro súper claro y como didáctico para entenderlo. Si ustedes se fijan, cuando hacen una flexión y una extensión, el jinete, con sus patas abiertas, gira completamente en torno a la superficie que tiene el caballo o la montura. ¿Ya? En este caso, extensión y flexión. ¿Ya? Y es por eso que se comporta de forma cóncavo convexa. ¿Ya? En la flexo-extensión. O sea, jinete completo se desliza. ¿Ya? Desliza y rueda. ¿Okay? A favor del mismo movimiento que se está realizando. Y en el caso de la ABD, el jinete no se está moviendo de la misma manera que en la vez anterior, que era de forma completa, ¿verdad? Sino que en realidad el jinete está haciendo una especie de péndulo hacia adelante, pero a la vez está desplazando su trasero hacia atrás. ¿Sí? En la silla. O sea, no es solamente que giró allí, hizo mi cadera, ¿ya? Sino que acá está haciendo eso. ¿Okay? Es como si estuviera parando el potito, por decir así. ¿Ya? Entonces, el cuerpo del jinete se va hacia adelante y los cachetes del jinete se van para atrás. Y eso es la ejemplificación del deslizamiento y el rodamiento. ¿En qué movimiento? En la ABD y en la ABD. Entonces, en ABD y en ADD se comporta de forma convexo-cóncava. Deslizamiento y rodamiento, o sea, cuerpo del jinete y cachetes del jinete van en sentido contrario. ¿Ya? Y en el otro, en la flexión y en la extensión, todo el cuerpo del jinete, incluyendo sus extremidades, se van de forma completa en la misma dirección y sentido que el movimiento que estoy viendo. ¿Sí? No sé si funciona la imagen del jinete en el caballo, pero a mí me pasó, me resultó didáctico y lógico. ¿Se entiende eso? ¿No? ¿Y la posición? ¿Ah? La posición también es convexo. La oposición es un movimiento complejo. La oposición es un movimiento combinado de flexión más ABD. Así que no entra dentro de... Es una mezcla. Para analizar la posición involucra que tú desgloses el movimiento de ABD solo y el movimiento de flexo-extensión. Entonces, ¿cómo lo llevamos desde un punto de vista práctico? ¿Ah? Sí, en el mismo momento. No, el punto es que después va a sonar como si quisiera expectorar. No sé si entonces, busco el trapecio. El trapecio va a quedar fijo. ¿Sí? Lo que voy a mover es el meta. ¿Ya? El movimiento de ABD es ese. ¿Ya? Eso es una ABD, eso es una ADD. ¿Ya? Esto
Para que aclaremos netamente cómo se ve en el pulgar el movimiento. Porque es distinto a las otras articulaciones. ¿Ya? Entonces, ahí mira, pongamos la mano así. Eso es ABD. ¿Sí? ABD. ¿Ok? Se acerca a la línea media, ABD. ¿Verdad? Eso es claro. ¿Ya? Si yo quiero generar una extensión, es eso. ¿Ya? Y una flexión es eso. Eso sería un movimiento puro. Flexión, extensión. Flexión, extensión. ¿Sí? Hasta ahí llega. Eso es todo. Ya el resto, como decían, ya es una combinación de movimientos para generar la posición. Pero técnicamente, eso es flexión y eso es extensión de trapecio metacarpiano. Solamente eso. Y eso va a ser ABD y ADD. ¿Sí? O sea, se va a ir como ligeramente hacia anterior, ligeramente hacia posterior. Y no involucra que haya un traspaso de la línea media. ¿Bien? Entonces, estoy en esta posición, tengo fijo el trapecio. Si quisiera favorecer la ABD, ¿ya? O sea, ese movimiento, ¿qué tendría que hacer con la base del meta? El dedo se va a separar. Estamos sonando gallinero. El dedo se va a separar, ¿verdad? Entonces, si el dedo se separa y sé que actúa bajo la regla convexo, es una abducción. ¿Ya? ¿Hacia dónde irá el deslizamiento? Porque el rodamiento sí que va a ir en el mismo sentido. Va a ir hacia medial. Entonces, yo me voy a ubicar por la zona externa y voy a deslizar hacia medial. ¿Ya? Y solamente eso. ¿Ya? No voy a agregar ningún otro componente, sino que la base del meta con el trapecio fijo, voy a deslizarla o voy a apretar, presionar mejor que apretar suena feo, desde externo hacia medial. ¿Okay? Hago eso. ¿Okay? Ahí. ¿Ya? Con la aducción va a ser complicado, porque no puedo hacer eso. ¿Sí? Entonces, si quisiera favorecer la aducción, tal vez el movimiento principal que podría hacer va a tener relación con el trapecio. ¿Ya? Porque técnicamente va a ser difícil tomar el meta y decir, no, te lo llevo para afuera. No tengo un lugar o tendría que ponerme mucho tejido blanco y generaría dolor. No es la idea de generar dolor. ¿Ya? Entonces, en ese caso, voy a dar vuelta a la regla y voy a mover el trapecio. ¿Sí? ¿Y el trapecio hacia dónde se dirigiría? Hacia medial. Y eso sí lo puedo hacer. ¿Ya? Fijo el meta y movilizo el trapecio a medial. Entonces, si ustedes se fijan ya, para la ABD y para la ADD lo voy a hacer siempre hacia medial, pero voy a cambiar quién muevo. ¿Muevo el trapecio o muevo el meta? ¿Sí? Flexo-extensión. Eso va a ser más fácil y lo podría hacer en ambos sentidos, ¿verdad? Porque puedo hacer un deslizamiento y no tengo problema con chocar con nada, tanto para palmar como para dorsal. Sé que actúa de forma conversa. Entonces, fijo nuevamente el trapecio. Voy a buscar la base del meta, ¿ya? Y desde allí, si sé que actúa cóncavo o convexo, voy a deslizar hacia palmar, por ejemplo, si quisiera favorecer la flexión, y hacia dorsal, en este caso voy a hacer eso, palmar, dorsal, palmar, dorsal. Si es que quiero favorecer la extensión, y se acabó. Esa es la articulación más complicada que podríamos encontrar en mano y media zona del carno, porque tiene doble comportamiento. ¿Ya? El resto es mucho más sencillo. ¿Estamos bien con el pulgar? ¿Sí?
pasar a metacarpofalángica e interfalángica. ¿Ya? La metacarpofalángica, ¿cómo se comportaría? ¿Qué se mueve? La falange. ¿Y la falange cómo es? Cóncava. Entonces la ley que va a regir la metacarpofalángica es cóncava convexa. O sea, el crecimiento y el hundimiento van con fuerza. En el mismo sentido. Ya. Voy a buscar la posición de reposo nuevamente actual. ¿Ya? O sea, la misma ocupé en la muñeca, la ocupo acá, solamente que, chicos, ahí atrás, si que quieren conversar, pueden conversar afuera. Pero no conversen ahora porque están aprendiendo. Entonces, voy a dejar fija la zona del carpo y del meta y voy a dejar libre, ¿ya?, la articulación metacarpofalángica y la interfalángica. En este caso, a mí me gusta ocupar esta tomada, ¿ya? A mí me queda cómoda, porque además así hago una pinza y dejo bien fija la articulación, porque así es como más engorroso. Voy a tener que hacer una desviación de la muñeca, con el momento de la flexión, o la flexión del codo, además roto interno el hombro, entonces, como quiero favorecer un pinzamiento, no. ¿Ya? Entonces, así no. A mí me queda más cómodo. ¿Ya? Y eso que es más ergonómico también desde un punto de vista terapéutico para el que está actuando. Entonces, veo si es que el dedo está relajado, en el caso de eso. Y desde allí voy a ocupar esta pinza. Ahí. Y voy a fraccionar, o sea, hacer la distracción en el mismo sentido. Lo más probable es que acá ustedes sientan harto movimiento, ¿ya? Por lo general, las interfalángicas y las metacarpofalángica se sienten harto. Mismo sentido del vector, genero la fracción. Y desde allí, si quisiera favorecer la extensión, ¿hacia dónde deslizaría? ¿Hacia dónde? Extensión. Más que hacia arriba, hacia dorsal. ¿Ya? Ahí. Eso significa, esta zona del índice va a ser eso. ¿Ok? Distraigo y deslizo a dorsal. Y si ustedes se fijan, no es lo mismo que yo haga eso. ¿Ya? Entonces, fijo, pongo un dedito, no los entierro, que es distinto, así. ¿Okay? Distraigo y deslizo. ¿Okay? Y para la flexión, la misma distracción y cargo hacia palmar. Entonces ahí me cargo con el pulgar. ¿Okay? Eso funciona con todas las metacarpofalángicas, haciendo la excepción que hicimos del pulgar. Y después, si quisiéramos ver interfalángica, ¿cómo actúa la interfalángica? ¿O quién se mueve de la interfalángica? La falange distal. ¿Y la falange distal es? ¿Es convexa? ¿Es cóncava? ¿Es convexa la falange distal? Es cóncava. Entonces, ustedes ya saben que desde acá hasta acá son todas concadas convexas. Y ya, desde acá hasta acá son todas concadas convexas. ¿Ya? Busco la misma posición, hago la misma pinza, ¿ya? Voy a adecuarla ahí o ahí, ustedes la acomoden. En este caso, distraigo, ustedes se fijan más hacia los 90 grados. Traigo. Y después de la distracción, movilizo hacia la extensión o hacia la flexión. ¿Ya? Sutil, chiquitito. Recuerden que tampoco es eso. ¿Ya? No es que vaya a separar el dedo. No, si por 2 veces que lo hago, ya se lo hago. El punto es que no lo van a hacer todo el otro. ¿Sí o no? Sí. ¿Estamos bien? Eso se hace con todas las interfalángicas. Y lo pueden hacer con todas las interfalángicas. O sea, si ustedes tuviesen una limitación en la interfalángica distal, ustedes la toman
en traccionan hasta que llega del liso hacia dorsal o del liso hacia palmar. ¿Ya? La idea es que lo vean igual con todas las interfalángicas porque se siente distinto. Ustedes van a sentir más movimiento en la metacarpofalángica y en la interfalángica proximal. En la distal van a sentir mucho menos movimiento. Y la sensación terminal también tiene más tensión a nivel distal que proximal. ¿Ya? Veamos eso y después hacemos un resumen de las dudas que tengan global.